Viernes, continuamos con más aquí en Economía para Todos. ¿Cómo va a pintar el terreno del empleo el próximo año? Y nos referimos, para tratar de acotar estos próximos 12 meses del 2024, el Q1, ¿no? El primer trimestre del 2024. Nos acompaña Daniel Galdós, gerente comercial de Manpower Group Perú. Que lamentablemente las cifras no son tan alentadoras, se han debilitado, digamos, las intenciones por parte de las empresas, de los empleadores, de aumentar la planilla. Daniel, ¿cómo estás? Bienvenido. Muchas gracias, Valeria, y a todo el equipo de RPP por darnos este espacio y compartir con tu audiencia justamente la evolución de la confianza de los empleadores. Efectivamente, como tú lo habías adelantado, se deterioró un poco si lo comparamos con el trimestre anterior y si lo comparamos con el mismo periodo del 2023. Estamos hablando de una caída de dos dígitos, ¿no? Ha caído 2 dígitos, 11% versus el trimestre anterior y 10% versus el año anterior, lo cual de todas maneras no son las noticias que esperaríamos en este momento, pero responden lógicamente a las condiciones, me parece, ¿no? La situación que se vivió en el momento que tomó la encuesta, que fue en octubre, ¿no? Donde teníamos ya confirmada la recesión por parte, en ese caso, de las autoridades del MEF, y donde el niño todavía amenazaba con ser muy fuerte. Lógicamente eso ha generado cierto escepticismo, cierta desconfianza y hecho que el indicador se deteriore. Pero hay buenas noticias dentro de todo. Una de las cosas que hemos identificado en esta última encuesta es que nosotros medimos a todas las empresas por igual. Y normalmente la gran empresa hace 2 años se mantenía mucho más, de otra manera, en un terreno no negativo, pero mucho más conservador, por debajo del 30%. En este último estudio, la gran empresa que representa de 250 a más trabajadores, incluso empresas de 5.000 trabajadores, reporta una confianza del 36% en promedio. Entonces, cuando uno desdobla el indicador y hacemos el comparativo con el estudio anterior, claro, en términos generales ha decaído, pero si nos concentramos en el gran empleador, en el tamaño de empresa, la gran empresa ha retomado la confianza, lo cual obviamente puede depender de muchas cosas, ¿no? Como que tiene una visión quizás más en el largo plazo y por eso está un poco más optimista, ¿no? Está mirando no tanto los problemas de momento, sino la recuperación de la economía, que de todas maneras tendría que venir en el inicio del siguiente año, y también desde luego los proyectos que quizás no estamos discutiendo mucho, pero que van a dinamizar la economía, como es el megapuerto de Chancay, el aeropuerto, y obras de infraestructura que quizás llegaron tarde, pero que se están haciendo y que de todas maneras generan que el tema del aeropuerto y el puerto de Chancay lo hemos tocado mucho aquí en la agenda de Economía para Todos, y sabemos que son proyectos que se nos vienen, sumado a que Yabeco, que ya abrió sus puertas, pero creo que son 2 motores que van a incentivar y ojalá, de verdad vamos a cruzar los dedos, que se vea a fines del 2024, que es donde se inaugura Chancay, y el 2025 con el aeropuerto Jorge Chávez, el nuevo, el remodelado. Ahora, tú mencionabas algo muy interesante porque esta encuesta fue tomada en octubre, cuando la confianza pues no nos estaba sonriendo a todos en materia económica, y esto ha arrojado el resultado del primer trimestre del 2024. ¿Hay posibilidad de que en el camino este resultado, que no es tan auspicioso, se pueda revertir? Sí, es muy probable que se revierta. Nosotros, del estudio que hacemos para un trimestre, siempre hacemos una corrección en el trimestre posterior para ver si se ajustó esa expectativa según lo que tú mencionas. Y nos vamos a encontrar con un elemento muy importante, que es probablemente un niño que no va a ser tan fuerte, está pasando el terreno del moderado y está generando que, por ejemplo, la agroindustria, que sale en el último lugar de expectativas en este trimestre, probablemente de acá viéndolo a un mes, operaciones. Y en este caso, obviamente, también cuando el niño pasa a ser moderado o las lluvias no han llegado en el momento que se esperaban, sino que van a llegar más tarde de lo que se habían proyectado, genera más confianza. A ver, Daniel, yo creo que es momento de meternos ya de lleno a las cifras que ha arrojado este estudio muy interesante, que nos pinta la cancha de cómo va a ser, ¿no?, las expectativas de contratación de personal para enero, febrero y marzo del 2024. ¿Cuál es el panorama? ¿Cuáles son las cifras, los porcentajes? En términos, me refiero a cuántas empresas van a contratar más, cuántas se van a mantener como están, cuántas empresas van a despedir a su personal. De la muestra que hemos aplicado este último estudio, que son 525 empresas, 46% nos reportaron que iban a crecer, que planteaban de alguna manera incrementar su planilla. 18% plantearon decrecer y un 30% se mantienen, digamos, en el terreno de la indecisión, ¿no? Y hay un diferencial que no puedo precisar. Siempre nosotros aplicamos un ajuste estacional, porque lógicamente en temporada de verano, fin de año,
es lo mismo. No es lo mismo, ¿no? Y hay que tratar de atenuar ese, digamos, positivismo adicional que trae esta época del año para poder compararlo de otra manera estándar con los otros periodos. Entonces, si bien el resultado matemático es más 28%, cuando aplicamos este ajuste sazonal nos da más 23%. Entonces, sigue siendo un terreno positivo. Las ventajas que estamos hoy en día por debajo del promedio global, cuando antes estábamos 4 puntos por encima, y donde probablemente sí hay oportunidades de mercado que otros países sí están capitalizando, ¿no? Sobre todo en el tema del agro. Sabemos que el niño condiciona mucho el tema del agro, pero sabemos que hay especialistas que, incluso uno que estaba en tu programa hace algún tiempo, hablaba de que estas operaciones se pueden reconfigurar para de alguna otra manera amortiguar el impacto, ¿no? De lo que puede ser un niño, quizás, digamos, cambiar la producción, cambiar en ese caso el sembrío para esta temporada. Ajá. Y poder de alguna otra manera contener el impacto, ¿no? Entonces, no se ha hecho lo suficiente en ese sentido por varios motivos. Quizás también es un tema de escepticismo en temas de estabilidad política, temas que definitivamente condicionan mucho la decisión de los inversores. Y sabemos que la inversión más fuerte es en contratación. Totalmente de acuerdo contigo, Daniel. Entonces, para ponerlo en blanco y negro para el televidente, es que, de acuerdo al resultado que ustedes han hecho a través de Manpower Group para el primer trimestre del próximo 2024, es que un 46% de empresas encuestadas o empleadores planea aumentar su personal. Es un casi 50%, casi pues, 5 de 10 empresas planea aumentar. Y uno diría, es que no estamos tan mal. Me parece que acá es ideal para poner en contexto al televidente cómo fue la anterior encuesta. ¿También 46%? La encuesta anterior tenía un 46% también de optimistas. Digamos que lo que se ha incrementado han sido las empresas que piensan reducir. Antes eran 36%, ahora es 30%. Entonces, los indecisos han pasado a ser de alguna otra manera los conservadores o los pesimistas en este nuevo estudio. Sin embargo, hay que entender que la encuesta de expectativa, como lo dice, es una expectativa, con la cual se va a encontrar con, primero, el escenario de momento, cómo está la economía, el mercado en ese momento. Y se imagino que va a reaccionar. Exacto. Y un elemento muy importante que hemos agregado a la encuesta, que es la escasez de talento, porque yo puedo tener toda la oportunidad de mercado, puedo tener la capacidad instalada, el deseo de contratar, pero si no encuentro obviamente esa mano de obra calificada, ese talento que estoy buscando, lógicamente no voy a poder de alguna manera desarrollar mi negocio. Claro. Entonces por eso es que lo hemos incorporado, porque creo que uno de los grandes limitantes para que esa expectativa el día de hoy se materialice es justamente el poder encontrar el talento, ¿no? Entonces por eso hoy en día van de la mano. Y una mirada que hay que tener con el estudio, porque lógicamente cuando uno ve esos indicadores y ve las industrias que van a crecer, se anima a postular más hacia esas posiciones en esos sectores. ¿Y cuáles son estas industrias, digamos, que para el primer trimestre del 2024 están pintando con cierta mirada optimista, ¿no? Y esto de repente puede ser un consejo para aquellas personas que están terminando la carrera. ¿Dónde apuntar? A ver, las que muestran mayor positivismo es el sector energía y servicios públicos. Sabemos que energía hay muchos proyectos de distribución y de generación a nivel país. Estamos como que muy posicionados en el tema de generación de energía eólica y solar. Tenemos una ventaja importantísima. Y en distribución hay una brecha muy importante que anima a los inversores. El sector público sabemos que ha tratado de compensar la falta de inversión privada con un shock de inversiones, sobre todo de cara a lo que va a ser el tema del niño. Entonces eso está impulsando mucho el crecimiento en ese sector, seguido muy de la mano por el sector, digamos, de finanzas, bienes raíces, porque como sabemos, la FED y el Banco Central de la Reserva Peruano ha decidido después de mucho tiempo mantener la tasa de interés, lo cual ya genera cierto ánimo de que o se va a mantener o puede crecer en los siguientes meses. Y eso obviamente genera mayor atractivo para invertir en, por ejemplo, proyectos inmobiliarios y también para que la gente tenga mejor acceso al crédito. Daniel, ¿y cómo pinta el terreno? Porque esto es una mirada y una fotografía nacional, pero ¿cómo pinta el terreno en regiones? O sea, hemos tocado el tema ahorita del fenómeno del niño. ¿El norte cómo se está comportando con este tema de las expectativas? Un tema curioso es que el norte es el que mantiene la expectativa más alta, siendo Piura el gran protagonismo, está con más 43% de expectativa neta, justamente por el tema de la construcción, los proyectos de construcción que se están dando en torno a lo que es el tema del niño. Podemos decir que han llegado tarde, que de repente no de la forma que esperábamos, pero ya se están ejecutando. Y conversamos con algunos socios que trabajan en la zona y nos comentaban que incluso hoy en día acceder a equipamiento, digamos, de maquinaria pesada es complicado en la zona porque hay mucha demanda, hay mucho movimiento. Y a pesar que el agro ha caído un poco en una zona donde es
plenamente agrícola, obviamente está recuperándose por el lado obviamente de construcción, y pesca, que también la temperatura del agua no se ha incrementado tanto y está ayudando un poco, ¿no? Y eso quería sumarle una mirada, porque siempre miramos un poco, digamos, la encuesta expectativa como un tema futuro, qué es lo que puede pasar. Pero hay que agregarle una mirada que creo que es importante, es qué es lo que tiene que pasar o qué es lo que ha sucedido para que la expectativa mejore o se deteriore. Y de alguna otra manera tratar de apoyar las iniciativas que hacen que el clima de inversión o de contratación mejore, ¿no? Eso es, digamos, un mensaje para toda la sociedad, y yo creo que la clase política, si mirara con mayor atención a ese tipo de estudios, tomaría decisiones que van a, de alguna otra manera, fomentar un crecimiento en las contrataciones formales, ¿no? Entonces, ese es finalmente el valor que queremos que se le dé a este estudio, no solo para los candidatos, que es muy importante como tú lo has enfocado, sino, oye, ¿qué es lo que tengo que hacer para que los empleadores confíen más? Y seguir haciéndolo y conversar con ellos. Si bien es cierto, hay un 43%, me parece que es Piura, ¿no? Lambayeque, La Libertad, Arequipa, Lima, está más o menos por ese rango de doble dígito. Cuando comparo el Q1, o sea, el primer trimestre del 2024 versus el último trimestre, sí hay una caída de 12%, de 34% en Ucayali. O sea, si tenemos el mapa del Perú aquí en la mesa, Daniel, ¿cuál es la región, digamos, donde hemos visto un deterioro sustancial en las intenciones de contratar empleados? A nivel de este año, la que más de alguna otra manera ha caído es Cusco. Sabemos que en Cusco, si bien el turismo ha dinamizado mucho en los últimos meses, el sector minería está muy golpeado, y todas las actividades que de alguna otra manera dependen de la minería. Siempre se habla que el sector minero genera 9 veces puestos de trabajo en otras industrias, entonces eso se está sintiendo, y por eso es que pasó de tener una expectativa de más 60%, me parece, en el segundo trimestre, hoy en día menos 17%, y seguido por Ucayali, que está en, digamos, menos 12%, y venía de un más 47%, que ahí hay dos elementos. Primero, que Ucayali, la muestra es más reducida y probablemente está más condicionada a tener estos cambios más radicales, ¿no? Una muestra mucho más pequeña, y porque había mucha confianza en, digamos, un proyecto de exportación del sector maderero que, si bien se ha materializado, todavía no se está dando en el ritmo que se esperaba, ¿no? Porque son contratos que se están teniendo con empresas chinas y que por temas, entiendo, legales, no están fluyendo con la agilidad que se esperaba, ¿no? Igual hay positivismo, hay que rescatarlo, pero claro, queremos estar en otro terreno considerando las oportunidades que tiene nuestro mercado. Sí, claro que sí. Y solamente para cerrar, Daniel, si comparamos esta encuesta última que acaban de sacar a través de Manpower, que analiza el primer trimestre del 2024 versus el último trimestre, o sea, esto que estamos viviendo, octubre, noviembre, diciembre de este año, ¿cuál ha sido, digamos, la migración? ¿Han pasado de no variar su planilla a decidir cortar planilla? ¿Esa es la diferencia que hemos visto ahora? No, no tanto como, digamos, ya una decisión de acortar la planilla. Expectativas. Expectativas, ¿no? Y, digamos, la coyuntura política nunca fue adecuada en el año anterior, ni tampoco este año, por lo cual no podemos decir que hay un gran cambio. Lo que ha cambiado es que justamente en esas fechas recibimos, obviamente, la confirmación de que estábamos entrando en una etapa de recesión, sumado a lo que el niño, de alguna otra manera, todavía representaba. Entonces, fueron dos factores que de alguna otra manera han golpeado mucho. Y se le ha preguntado a los empresarios, y ya con eso cierro, Daniel, si el tema político es algo que, un factor que está, digamos, contrayendo sus decisiones a la hora de contratar personal, lo que está nublando un poco, digamos, y les está impidiendo ver con cierto optimismo el terreno de la contratación. Naturalmente, las reglas del juego a un empresario, como cualquier persona, siempre le preocupan al momento de invertir, ¿no? Así como una persona, vamos a pensar, si ve que su empresa tiene problemas, que tiene algún problema con su jefe, probablemente no invierta, por ejemplo, en un crédito hipotecario, porque está preocupado en que va a poder tener el mismo flujo de caja para poder aportar esas obligaciones. Lo mismo pasa con los empresarios. Ellos evalúan el escenario, digamos, inmediato de la misma manera, y por ende, si ven que la situación no está muy estable y que se habla de alguna otra manera de situaciones inadecuadas en el sistema judicial, también les da desconfianza. Perfecto, perfecto. Muchísimas gracias, Daniel Galdós, gerente comercial de Manpower Group, estuvo con nosotros. Manpower Group Perú. Pausa y volvemos.